con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento. Malkin, Bishabeles Laques. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Es agradable verlos una vez más. Soy yo, su amigo Ictán, para nuevos conocimientos. Nos encontramos una vez más en este hermoso lugar llamado Chichén Itzá. ¿Sabían que los cenotes sagrados de Chichén Itzá ocultan muchas leyendas? Existen quienes creen que eran lugares de múltiples rituales ancestrales. Estas ritualidades muchas veces eran para el dios del sol, Itzamna, con la creencia de que el sol nacía y moría cada día, y así alimentarlo y asegurar su retorno a la tierra. Bueno, comencemos con esta aventura. Muy bien, amigos, el día de hoy aprenderemos sobre las vocales largas con tono en la lengua maya, que en lengua maya se pronuncia Chohuacán Alcabaltán Humil Wohob. Las vocales largas con tono son dos vocales, pero la primera tiene un acento y esta se pronuncia de la siguiente manera. Pero primero se las voy a mencionar y después las repetirán. ¡Vamos! A, E, I, O, U. Fácil, ¿verdad? Bueno, ahora ayúdame a pronunciarlas. A, E, I, O, U. Cabe mencionar que en ningún momento vamos a ver un acento en la segunda vocal, siempre será en la primera. Ahora veremos unos ejemplos de palabras en donde podemos usar cada una de estas vocales. Primero con la A, que se puede usar en acach, tábano. ¡Uy, cómo duele cuando pica! Ahora con la E, que se usa en mec, abrazar. Yo abrazo mucho a mi mamá. Y ahora la I, que se usa en mis, escoba, para barrer mi casita. La O, que se usa en cocay. Qué bonita es una luciérnaga, ¿verdad? Y por último tenemos a la U, que se usa en urich, un caracol, lento como caracol. Bueno, amigos, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento.